Muy buenos días con todos los participantes que nos acompañan el día de hoy a esta sesión número 5 de la asistencia tecnológica, transversalización para las tecnologías digitales. Antes de iniciar, quiero expresar el saludo del director de la DITE, Alonso Tenorio Trigoso, y de la coordinadora de escuelas digitales, Lena Morales Farías. Nuevamente la bienvenida en nombre de todo el equipo de Escuelas Digitales. Nos acompaña en sala Luis Uribe, David Calapuja y Ferdinando García, quienes estaremos a cargo de esta sesión número 5. Antes de iniciar, por favor, quiero recomendar que a través del chat de esta sala se va a colocar el enlace para el registro de asistencia. Es importante que ustedes verifiquen los datos que están ingresando en dicho formulario. Es el único medio que tenemos para verificar su participación constante en cada una de estas sesiones de la asistencia tecnológica. Bien, vamos a dar inicio ya a este proceso. Algunos de ustedes posiblemente se estén incorporando por primera vez. Si ese es el caso, lo invitamos a que revisen el cronograma y a la vez integrarse al grupo 1, que es con los que vamos iniciando con el paso a paso de algunos aspectos claves que hemos trabajado ya en el año 2024 y que este grupo ya conoce de una u otra manera. Pues bien, vamos entonces a gestionar ya nuestro propósito de la sesión, que es la de promover la transversalización de las tecnologías digitales en los procesos de planificación curricular, acción que ya hemos venido gestionando en cada una de estas sesiones y que para hoy tenemos dos bloques. La competencia se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las tecnologías y la integración y aprovechamiento de las tecnologías digitales en la planificación curricular. Ambos aspectos ya hemos iniciado el diálogo en la sesión número 4 explicando un poco en qué consiste esta competencia 28 y hoy día vamos a hacer un repaso rápido de este primer bloque para luego seguir profundizando más sobre la integración y aprovechamiento de las tecnologías. Recordarán ustedes que tuvimos una mirada desde la diversificación curricular y cómo ésta aparece incorporada aparece con la incorporación de las tecnologías digitales en sus diversos procesos. En la sesión número 4 explicamos que esta diversificación nace desde el currículo nacional, que es el documento base en el cual están plasmados los aprendizajes que deben alcanzar los estudiantes al culminar la educación básica, y uno de ellos está relacionado a que el estudiante debe aprovechar de manera responsable las tecnologías de la información y comunicación, pero tiene una intencionalidad para poder interactuar con la información, pero también gestionar su comunicación y su aprendizaje. Es el propósito, la intención. Y que este aprendizaje, de una u otra forma, se moviliza a través de la competencia transversal denominada se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, la que nosotros conocemos como la competencia 28. En la misma línea existe un aprendizaje en el perfil de egreso que es la de gestionar de manera autónoma sus aprendizajes y que ésta se relaciona de una u otra forma con la competencia transversal 29. Estas competencias, ¿quiénes son los responsables de movilizarlas? Responsables de movilizarlas son todos los docentes que tienen área curricular a cargo, es decir, los que tienen a cargo el desarrollo y fortalecimiento de las demás competencias descritas en el currículo. En el nivel primario, el docente de aula; en el nivel secundaria, el docente por horas. ¿Y por qué ellos son los encargados? Porque la competencia transversal es la que busca que el estudiante las gestione a través de diversas situaciones significativas. ¿Y quiénes plantean las situaciones significativas? Los docentes de aula, los docentes encargados de área curricular, los que formulamos los retos, las situaciones significativas, construimos, elaboramos o definimos los criterios, los instrumentos de evaluación para determinar el nivel de logro de aprendizaje alcanzado.
Por lo tanto, esto está descrito en el currículum nacional y a partir de ahí nos dice cómo podemos diversificarlo. Entonces, nos lleva a revisar los lineamientos para la diversificación curricular y que le hemos recomendado y sugerido a ustedes que revisen dichos lineamientos porque en ellos nos determina una recomendación, la etapa previa a organización, a planificación, a implementación. ¿Y qué nos dice en esa etapa previa? Que debemos interiorizar o conocer muy bien el currículo. ¿A qué se refiere? A conocer los aprendizajes del perfil de egreso, las competencias, los enfoques que ahí se describen. Y cuando hablamos de competencias estamos involucrando a todas las competencias. Si yo soy docente en secundaria de algún nivel, tengo que conocer las competencias de mi área curricular, más las competencias transversales y los enfoques que ahí se describen. Esto es importante, lo que incluye también los estándares o niveles de progresión, como le denominamos. Y luego de ello nos dicen, hay niveles de diversificación y uno de esos niveles se encuentra en el aula. ¿Y quiénes están en el aula? ¿Quiénes son los responsables? Los docentes que tienen área curricular a cargo. Pero nosotros como PIP, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que conocer o manejar esta información porque una de mis funciones es que yo tengo que asesorar, capacitar y orientar a mis colegas sobre el uso y aprovechamiento de las tecnologías en el proceso pedagógico. Por lo tanto, es importante que manejen la información para poder brindar esta orientación, capacitación o asesoría según corresponda. Y nos evidenciamos o presentamos cada una de estas etapas y cómo se debe transitar por los procesos que ahí se describen en relación a nuestro ecosistema educativo digital, a nuestra realidad. No se trata de forzar nada, sino de conocer cómo podemos irlos organizando en base a lo que tenemos. Y un actor clave para difundir cómo se encuentra nuestro ecosistema educativo digital, cómo lo podemos aprovechar o considerar para la planificación, son los profesores de innovación, porque deben dar a conocer qué tipo de equipamiento tenemos, herramientas, servicios, recursos digitales con los que podamos contar, producto de un análisis, un diagnóstico, un análisis, una evaluación y acción para su operatividad de corresponder. Entonces ahí el docente se va a sentir acompañado y fortalecido por el profesor de innovación pedagógica. En la planificación, el docente debe determinar las características que tienen los estudiantes para poder definir qué estrategias pedagógicas voy a emplear. Y es importante que le facilitemos también ese catálogo de recursos digitales, que lo orientemos sobre estrategias pedagógicas integrando tecnologías para que él pueda responder o dar respuesta a esas necesidades y potencialidades que tienen los estudiantes de una u otra forma. Y por último, de ser factible, acompañarlo en este proceso de implementación que no es más que su práctica pedagógica en el aula. Pero también conversábamos sobre la integración de las tecnologías digitales desde el PCI. O sea, este proceso de diversificación curricular, cómo nos ayuda a gestionar un instrumento clave que es el proyecto curricular institucional y que es nuestra línea pedagógica, la que no debemos perder de vista, la que nos debe servir como material guía de consulta constante. Sin embargo, nuestros PCIs en muchas direcciones educativas se aprueban en la semana de gestión, se archivan y se vuelven a revisar al siguiente año, y que no se gestiona de manera colegiada o de trabajo en equipo, sino que se encarga una comisión, lo socializan, lo aprobamos y no prestamos mucho interés a este documento que es nuestra línea pedagógica, la razón de ser de la gestión escolar, que es el núcleo pedagógico. Y entonces conversábamos y le presentábamos a ustedes un ejemplo, o mejor dicho, información de un PCI que habíamos solicitado. Y en este PCI se evidenciaba una matriz denominada diagnóstico y caracterización de la problemática a nivel de institución educativa. Nos presentaba problemas, ni siquiera situaciones
del entorno o características del entorno, sino problemas como tal, entre ellos el bajo rendimiento, el cuidado de la salud integral, la cultura ambiental, entre otros, sus posibles causas, los efectos que éste podría generar, pero también planteamientos de alternativa solución y las necesidades de fomentar o fortalecer aprendizaje en nuestros estudiantes para hacerle frente a estos problemas. Hasta ahí está muy bien. Sin embargo, cuando revisamos cómo se habían enunciado estas necesidades de aprendizaje, nos quedaba dudas todavía de cómo estos se gestionan o se articulan con los propósitos de aprendizaje que el currículo nos describe, porque esa es la intención, movilizar los propósitos de aprendizaje que el currículo ha descrito. Entonces, toda esta matriz nos llevó a seguir revisando toda una serie de situaciones planteadas y encontramos en este PCI la denominada matriz de problemas y propósitos de aprendizaje. Entonces, aquí hay que tener claridad qué cosa es un propósito de aprendizaje, qué dice el currículo nacional en relación al propósito de aprendizaje. Y entonces, al tomar la lectura en el currículo nacional, encontramos que los propósitos son las competencias, los estándares, los enfoques que ahí se gestionan de una u otra manera. Es importante mirarlo de esa manera para alinear frente a una situación que se presenta en el entorno o una de las características del entorno, con qué propósitos de aprendizaje del currículo nacional podemos hacerle frente para fortalecer, desarrollar o minimizar esas acciones o esas características que se presentan. Sin embargo, la matriz nos da una serie de preguntas que nos iban a ayudar a construir la matriz, pero no encontramos más allá que esta información. Producto de eso, seguimos analizando las guías de planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes, en el cual nos precisa y nos recomienda que hagamos una identificación de demandas y oportunidades para contextualizar los aprendizajes y que esta matriz es producto de una labor colegiada, docentes y directivos. Docentes porque tienen la experticia disciplinar y pedagógica, conocen muy bien las competencias curriculares, las competencias que tienen a cargo, agrupadas en áreas curriculares en secundaria y en primaria por la asignación a aula. Por lo tanto, son conocedores de cada una de las competencias, enfoques, estándares, desempeños que ahí se describen. Y por otro lado, el directivo, porque es el que lidera la gestión escolar y debe orientar todo este proceso de planificación en este instrumento denominado PCI. ¿Y qué nos recomienda? Identifica los contextos según factores a nivel institucional, a nivel local, regional, donde se presentan demandas y preocupaciones, a nivel local y regional, donde se presentan oportunidades, a nivel nacional e internacional. Y luego identifica cuáles son esas características que se relacionan con cada uno de estos contextos. Y por último, describe los propósitos de aprendizaje que se relacionan o se pueden relacionar para hacerle frente a esta característica, que puede ser una demanda, una preocupación o una potencialidad, repito. Entonces hicimos un ejercicio y le mostramos a ustedes esta información que ven en pantalla, donde identificamos una característica: inadecuado cuidado de la salud integral relacionado a un contexto local regional. Es una preocupación a nivel local regional y entonces, producto de esta característica, analizamos las diversas competencias del currículo porque se trata de hacer un análisis e identificación de manera pertinente. No se trata de forzar a todas las competencias, sino de analizarlas para ver su pertinencia, de cómo ésta contribuye, repito, a mitigar o a fortalecer esta característica que estamos identificando. Y mostramos que desde DPCC, con una de sus competencias, pues tiene relación con esta característica y sus respectivas capacidades, las cuales hemos identificado por colores, con la intención luego de explicar cómo se relacionan a través de la descripción del estándar descrito en el currículo nacional. Educación física, por otra parte, con su competencia asume una vida saludable, comunicación, ciencia y tecnología, matemática, y posiblemente si seguimos analizando vamos a encontrar otras competencias
que tienen mucho que ver con esta característica. Y algunos se dirán, ¿y las competencias que no aparecen ahí? No hay problema, porque esta es una matriz que van a aparecer en el número de características. Va a salir una matriz muy robusta y enriquecedora para poder promover los aprendizajes en los estudiantes a través de diversas situaciones reales o propias de la jurisdicción o de nuestra localidad. Y aquí aparecen también nuestras competencias transversales 28 y 29, ya que algunas de las competencias descritas las movilizará en esta acción. Y esta característica, ¿para qué nos va a servir luego? ¿Para qué nos va a servir todo este trabajo colegiado? De este trabajo colegiado nos sirve como insumo para nuestro proceso de planificación curricular. Esto quiere decir para mi programación anual. ¿Qué encontramos en la programación? Los propósitos de aprendizaje. ¿Qué encontramos? La organización de las unidades didácticas. ¿Y de dónde están las unidades didácticas? ¿Dónde saco cada unidad didáctica? Es nuestra preocupación al inicio de año. Y posiblemente en algunos casos nos reunimos y analizamos para determinar qué hacemos en el primer bimestre, segundo bimestre, o en la unidad 1, 2, 3, 4 y 5, en fin, y vamos describiendo. En otros casos no, trabajamos de manera aislada, sobre todo en secundaria, trabajamos de manera aislada, o tratamos de vincular con qué otras áreas vamos a gestionar, pero aquí está la matriz, la que nos da la información enriquecedora al respecto. El mismo ensayo hicimos para un segundo caso sobre una característica relacionada a la escasa práctica de la cultura ambiental y bosquejamos algunos de los propósitos que se vinculan con esta característica. Eso fue lo que trabajamos en la sesión número 4 y que hoy estamos haciendo un repaso rápido para poder entrar a este segundo bloque de cómo esta matriz que debería estar en el PCI nos va a servir como insumo, repito, para nuestra planificación curricular, para nuestro trabajo en aula. Y como profesor de innovación, ¿qué debo hacer? Conocer para poder orientar tanto al equipo directivo como a mis colegas en el marco de mis funciones. ¿Está bien? Y para este segundo bloque, les voy a dejar en uso de la palabra a David Calapuja, quien nos va a explicar sobre la integración de las tecnologías digitales en la planificación curricular. David, por favor, ya te dejo en uso del tiempo para que nos puedas compartir sobre la integración de las tecnologías digitales en la planificación curricular. No sin antes volver a insistir, por favor, que registren su asistencia en el formulario a través del enlace que hemos compartido en el chat de esta sala. Es importante que ustedes revisen bien la información que ahí se consigna. Muy bien, David, te dejo con el tiempo para que nos información sobre la integración de las tecnologías en la planificación curricular. Adelante. Bien, gracias a Ferdinando. Un cordial saludo a todos quienes ya están en sala. Vamos a continuar con este siguiente bloque. Recordarles que tenemos que hacer el registro de asistencia. Estamos colocando en este momento en el chat de la sala. Y si alguno está en otro dispositivo y no puede verlo a través del chat, también lo estamos colocando en la opción que tienen ustedes de preguntas y respuestas, en el caso que estén desde un dispositivo móvil. Muy bien, ya está compartido. Un aspecto importante que ha mencionado Ferdinando es todo este proceso de la planificación. Partimos que la integración de las tecnologías en el proceso educativo se hace de manera planificada, de manera intencionada y atendiendo las necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes. Este análisis de las necesidades de aprendizaje lo han desarrollado cada una de las instituciones durante el mes de marzo, cuando han hecho ajustes a su planificación curricular, y algunos lo están desarrollando esta semana, en la semana de gestión. Justamente están revisando nuevamente las planificaciones curriculares, están revisando algunos aspectos de avance que han tenido en un primer bimestre, ¿no? Aquellos que hayan planificado de manera bimestral, y están en este momento viendo algunos aspectos para ir mejorando y de qué manera van avanzando ya en este primer bimestre. Vamos a continuación entonces ver la siguiente diapositiva.
En ella, por ejemplo, para el proceso de integrar las tecnologías digitales en la planificación curricular, ya hemos visto anteriormente los ejemplos y la matriz, cómo se ha podido observar desde el PCI. Recordarles que el PCI es la propuesta curricular que se desprende del proyecto educativo institucional. Entonces, en el PI, lo que han hecho la institución es hacer un análisis, un diagnóstico de la problemática, han hecho una revisión de los resultados de aprendizaje, tanto de las distintas evaluaciones regionales, evaluaciones nacionales, y esto ha permitido pues construir este documento y ahora atender la necesidad del estudiante. ¿Qué vamos a ver a continuación? En la siguiente presentación continuamos con esta matriz donde Fernando nos había mostrado algunos ejemplos de qué maneras están incorporándose. Observamos nosotros esta matriz para buscar algunas oportunidades y de qué manera podemos contextualizar estos aspectos. ¿Ya? Entonces, estos aspectos es importante considerar. Para ello, tenemos dentro de la matriz, observen ustedes, siempre es necesario revisar cuáles son esos factores del contexto sociocultural, tanto a nivel regional como también a nivel local. En las sesiones anteriores habíamos observado de que nuestro país es muy diverso y por lo tanto debe atender la propia característica del contexto en el cual se desenvuelve la institución educativa. En ella identificamos algunas principales características y justo lo mencionó Ferdinando y tenemos allí como ejemplo, esta institución ha identificado que existe un inadecuado cuidado de la salud integral. Entonces, si esa es la problemática que vamos a ir abordando, ¿no?, a nivel del contexto de esta institución, nosotros buscamos qué oportunidades tenemos y cuáles van a ser los propósitos de aprendizaje según lo que está establecido y se relacionan con lo que está establecido en el currículo nacional. Entonces, para ello, miramos, por ejemplo, la competencia número 3, que asume una vida saludable, y esta tiene sus capacidades y podemos ir observándolas allí. Ahora, siempre es necesario que los conocimientos que vamos a movilizar son los medios por los cuales vamos a alcanzar aquello que establece competencia y también cómo medimos y evaluamos según los criterios que están establecidos. Entonces, vamos a ver aquí el tema de la vida saludable, cómo vamos a buscar de que las personas, los estudiantes, las familias puedan tener un bienestar físico, psicológico, emocional, de qué manera pueden ellos mejorar o cambiar el modo de alimentación que están teniendo, entre otros aspectos. Para ello, vamos a definir algunas estrategias que vamos a trabajar y cómo estas acciones que desarrollamos se relacionan también con los enfoques transversales. Para el proceso de planificación, primeramente miramos este propósito de aprendizaje, miramos las competencias, miramos la relación que existe con los enfoques transversales y de qué manera aquí integramos las competencias transversales. Entonces, este problema que hemos visto sobre el inadecuado cuidado de la salud puede ser abordado desde distintas áreas curriculares y movilizar sus propias competencias. Entonces, aquí vamos a ver cómo la competencia 28 puede integrarse en este proceso de planificación. No olvidemos que la competencia 29 gestiona su aprendizaje de manera autónoma, también debe ser movilizada y se planifica, y ahí nosotros ya lo tenemos visible, ¿no?, cada una de estas capacidades que tiene. ¿Cuál sería el enfoque? En este ejemplo estamos viendo el enfoque es la orientación, orientación al bien, y esperamos pues alcanzar este enfoque transversal que estamos evocando cuando hacemos esta planificación. Ahora, vamos a ir observando aquí desde otra mirada, por ejemplo, de otra área curricular, tenemos el mismo problema y cómo podemos abordarlo, ¿no? Por ejemplo, la competencia 21, cuando explica el mundo físico, basándose en conocimientos sobre los seres vivos, ¿no? Y ahí van a ver el tema de la materia, la energía, la biodiversidad, la tierra, el universo. Entonces, ¿cuáles son
según este propósito que queremos alcanzar, aquellas que se relacionan, ¿no? Por ejemplo, ahí va a movilizar lo que son estas dos capacidades, qué conocimientos van a ser los mediadores para alcanzar ello. Ahí tenemos los posibles conocimientos sobre los seres vivos, sobre la variedad de especies, plantas, animales, el ciclo de vida, ¿no? La materia y energía, entre otros. Entonces, este proceso intencional de poder identificar lo hace el docente de cada área, porque él tiene la experticia y el conocimiento de su área curricular. En el caso de primaria, va a articular distintas áreas curriculares, distintas competencias, y va a poder, en su planificación, proponer situaciones que puedan poder interrelacionar, que puedan contextualizar y sobre todo que pueda articular estas competencias. Va a proponer obviamente sus estrategias y aquí observen ustedes como ejemplo, el debate es una estrategia que permite pues manejar información, gestionar, analizarla y poder sustentarla ante una situación o un caso que se le presente. Puede de repente hacerse un proyecto de aprendizaje de toda esta problemática en donde articula distintas áreas. Entonces ya el docente va a decidir de qué manera, con qué estrategia puede abordar esta problemática. Ahora, es necesario mirar, aquí ya vemos y ya se puede visualizar la competencia 28. Ahí están las 4 capacidades que ya hemos revisado, ya lo han ustedes en las sesiones anteriores, hemos hecho un recorrido de cada una de las capacidades, en qué consiste, cómo podemos abordarlo, qué características tiene. Entonces, y también ya estamos teniendo la competencia 29. Ahora, aquí también está relacionándose con otro enfoque transversal adicional, ¿no? Que es la búsqueda de la excelencia, ¿no? Entonces, dentro de estos 7 enfoques transversales que tenemos en el currículo nacional, es necesario con cuál vamos relacionando. Aquí miramos entonces este segundo ejemplo, ¿no? A través de la planificación que hacemos y estamos ya contextualizando, y esto lo desarrolla cada docente de área curricular o cada equipo de docentes por grados. Entonces, vamos ahora a ir avanzando con este proceso. Según las orientaciones que se han revisado, y ustedes lo tienen allí, las orientaciones para la diversificación curricular, ya Ferdinando dio las primeras diapositivas, todo ese proceso que hay que seguir, ya estamos avanzando ahora para determinar cuál es el propósito de aprendizaje, ¿no? Según el nivel esperado. Para esto es necesario preguntarnos, y de manera constante, en qué nivel se encuentran nuestros estudiantes, ¿no? El nivel de desarrollo de las competencias, en qué nivel se encuentran según lo que está establecido en los estándares de aprendizaje. Si el estándar para el ciclo número 5 me establece que el estudiante debe conocer, debe desarrollar estos aspectos, y en el resultado, en qué nivel se encuentran, ha alcanzado o todavía está más cerca o más alejado de lo que establece el estándar, ¿no? Esa evaluación siempre es necesario preguntarnos al momento de planificar. Es por eso que vamos a atender según la necesidad y el nivel que se encuentra el estudiante. Aquí vamos a observar ahora ya una programación en donde ya estamos visualizando las áreas curriculares. Esta es una matriz sugerente, cada uno tiene un esquema, una matriz donde lo puede desarrollar, pero aquí hay unos elementos que sí deben estar, ¿no? Por ejemplo, está la competencia, las capacidades, miramos aquí el estándar, ¿no? Que está establecido según el ciclo, y luego las áreas curriculares. Es necesario que cada docente, cuando planifica, revisa lo que implica su competencia, sus capacidades de ella, y también lo que está establecido en el estándar, a dónde debe alcanzar. Entonces, aquí tenemos como ejemplo, en el área de educación física, por ejemplo, la competencia asume una vida saludable, y las capacidades que él debe comprender las relaciones entre la actividad física, la alimentación, la postura, higiene personal, ¿no? Y otros aspectos más del ambiente para poder mantener una buena salud. Y la otra capacidad incorpora prácticas que mejoran su calidad de vida. Entonces, estas dos vamos a ir mirando lo que establece en el estándar. En este caso, el ejemplo es para el ciclo número 7.
¿no? Y observen ustedes cada una de estas capacidades relacionadas con el estándar, ¿no? Y de qué manera se van a movilizarse. Y si estoy planificando esta área curricular de educación física, como soy del área de educación física, también me dice el currículo nacional que yo debo planificar la competencia transversal. Y es por eso que aquí se visualiza la competencia transversal 28, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Ahí están sus 4 capacidades, ¿no? Los vamos a mencionar, las que están allí, las 4 capacidades que hemos desarrollado, están resaltados en color para poder ver la relación que existe y cómo establece el estándar, ¿no? Y aquí es necesario verlo en el estándar para el ciclo 7. El estudiante está en el último grado, vamos a llamar ya por culminar la educación básica. Él debe desenvolverse, dicen los entornos virtuales, cuando interactúa en diversos espacios. ¿Cuáles pueden ser esos espacios? Portales educativos, foros, redes sociales, entre otros. Además, debe hacerlo de manera consciente y sistemática, administrando información, creando materiales digitales, en interacción con sus pares de distintos contextos socioculturales y expresando su identidad personal. Entonces, si ustedes observan, el estándar y la relación que existe con las capacidades de la competencia 28, pues eso es la intención que tenemos ahora en la planificación. Vamos a mencionar también la competencia transversal 29, ¿no? Cuando dice el currículo nacional que las competencias transversales se movilizan juntamente con las competencias de las áreas curriculares, aquí estamos observando en esta matriz cómo se deben planificar ellos. Obviamente vamos a luego hacer la referencia a cuáles son los enfoques transversales que tiene en esta planificación, el enfoque A, B o uno de los 7 que ustedes ya conocen en el currículo nacional. Ahora, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Aquí vemos el área curricular de ciencia y tecnología. Estamos con la misma problemática, pero cómo se va mirando desde otra área curricular. En este caso, desde el área de ciencia y tecnología. ¿Qué competencias va a movilizar? Por ejemplo, explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, la Tierra y el universo. Entonces, ¿qué capacidades? Aquí ya se muestran las 2 capacidades en donde él, según lo que establece el estándar, debe explicar con evidencia, con respaldo científico, estas relaciones que existen, ¿no? Entonces, para ello debe movilizar, gestionar información y va a poner en juego algunas de estas capacidades que tiene la competencia transversal. Nuevamente, este es para el 5º ciclo, ¿no? En la competencia transversal ya está incorporándose en esta planificación, la competencia 29 de igual manera. Pero ahora vamos a ver en el siguiente cuadro de qué manera nosotros vamos a organizar en esta tabla donde, según la institución educativa que haya decidido, trabajan de manera bimestral, trimestral o semestral, ¿no? Según la orientación. Ellos deciden cuántas unidades de aprendizaje o cuántas unidades didácticas, perdón, vamos a tener durante el desarrollo de este año. Este es un ejemplo de 7 unidades, o algunos planifican 8, o si es de manera trimestral, de repente sean menos. Entonces, según las orientaciones que hemos revisado también, y nosotros debemos tenerlo claro esto, nosotros podemos movilizar cada una de las competencias y ahí tenemos la unidad 1 hasta la unidad 7, cuál es la situación relacionada al contexto, ¿no? Y estamos trayendo otra vez esta problemática del inadecuado cuidado de la salud integral. Otro puede ser la escasa práctica de la cultura ambiental. ¿Cuál es el posible título, ¿no? Estamos colocando allí para esta unidad, promovemos acciones para el cuidado de nuestra salud, y puede ser abordado por las distintas áreas curriculares. Ya cada docente va a establecer el tiempo de inicio y final de esta unidad, luego cómo va a organizarse, ¿no? Entonces, allí detallamos, por ejemplo, para el área curricular de educación física, las competencias, las capacidades que vamos a movilizar en esta unidad 1. Ahora, la competencia transversal 28, ¿no? ¿En qué momento se va a movilizar?
Cuando programamos esto, nos va a permitir a nosotros visualizar en qué espacios y en qué momentos vamos a hacer uso de todos los dispositivos, ¿no? Y de qué manera podemos abordarlos. Se programan los enfoques transversales, la vinculación con otras áreas, entonces ya vamos organizando dentro de nuestra planificación anual. Ahora, tenemos el ejemplo con el área de ciencia y tecnología, las dos áreas que hemos tomado de ejemplo para este caso, y de igual manera lo pueden revisar con las otras áreas curriculares. Considerando, por ejemplo, el inadecuado cuidado de la salud, es posible esta situación abordarse por todas las áreas curriculares, ¿no? En el ejemplo y por el tiempo estamos enfatizando en un ejemplo de dos áreas curriculares, pero podría yo abordarlo desde el área de matemáticas. Sí, puedo movilizar las 4 competencias del área de matemáticas y puedo tener actividades, contenidos mismos, conocimientos que vamos a desarrollar atendiendo a esta situación que se ha propuesto. Ojo, aquí tenemos que ver las situaciones que se proponen son aquellas del contexto real, o también dice pueden ser situaciones simuladas o situaciones que podamos nosotros proponer como retos o desafíos, ¿no? Entonces, esta es una situación que ocurre en varios ámbitos en donde el cuidado de la salud pues requiere una atención específica. Observen ustedes de qué manera lo vamos a planificar, en qué unidad, ¿no? No es necesariamente, si ustedes observan la fila de la competencia transversal, no necesariamente se puede utilizar en todas las unidades de manera consecutiva, sino en aquellas que se consideren en donde van a intervenir para lograr atender esta situación de aprendizaje que se ha propuesto. Muchos de los colegas nos han mencionado, sobre todo en primaria, han hecho un horario por cada grado y sección y lo tienen ya establecido desde marzo hasta diciembre. Pero si nosotros planificamos de esta manera, no necesariamente el horario planificado va a estar acorde al momento, a la fecha de la sesión de aprendizaje que te toca desarrollar, el uso de ese espacio educativo que es el aula de innovación pedagógica. Entonces, si nosotros tenemos una unidad que dura, que dura 2 meses, entonces tendríamos que ver que el horario sea flexible y se planifique en esos 2 meses. Y según lo que han planificado en la siguiente unidad, podemos hacer otro horario en donde de repente los espacios usados por los docentes ya no van a ser la misma como en el anterior bimestre. Entonces ahí tiene que ser un poco más flexible este tema del manejo de los horarios, ¿no? En el acceso no solamente al aula de innovación, sino también a otros espacios educativos. Bien, hasta aquí entonces vemos esta organización de los propósitos, la competencia transversal se puede visualizar y de esta manera con cada una de ellas. Imagínense si pusiéramos un amplia, y cada docente puede planificar lo que corresponde a su área. Ahora, vamos como siguiente paso, teniendo ya la unidad didáctica, vamos a definir y determinar cuáles van a ser la evidencia del logro de aprendizajes. Y esto en base a los criterios que están establecidos. Aquí existe dentro de los documentos orientadores, y en algunos casos, cuando dice y o desempeños, muchos durante la planificación solamente hemos observado el desempeño, como si fuese un criterio a evaluar. Pero ahí tenemos que tenerlo claro, ¿no? ¿Qué es lo que observamos nosotros? Aquellos criterios de evaluación que están establecidos. Entonces, miren ustedes en la primera columna, tenemos ya definido el propósito de aprendizaje. ¿Cuál es ese propósito? En el propósito de la unidad van a argumentar propuestas para el cuidado de la salud. Están las competencias y capacidades del área curricular. En este caso, vemos a ciencia y tecnología. Está también la competencia transversal 28. Ahora, observemos en la columna de criterios. Si bien es cierto, para poder atender a este propósito, se van a movilizar estos 2 criterios en el área de ciencia y tecnología. Pero observen en la competencia transversal. Si bien es cierto, tenemos 4 capacidades, pero aquí dentro de los criterios voy a movilizar para que el estudiante pueda explicar cómo la célula
pueda tener distintas reacciones químicas, cómo se transforma con los nutrientes, entre otros, necesito gestionar información. Entonces, para gestionar información voy a indagar ¿en dónde? En repositorios digitales, sobre la célula, ¿no? Sobre la obtención de energía, y también voy a analizar cuáles son esas funciones vitales que tiene el ser humano. Además, voy a seleccionar y voy a organizar información, puede ser en una tabla, cuadro comparativo, en una lista, para que luego pueda analizar, ¿no? Cómo ocurre esa transformación de los nutrientes. Fíjense la relación que está teniendo con el manejo de información que desarrolla aquí, y cómo puede atender también la exigencia que tiene en este caso, el área curricular y la competencia de ciencia y tecnología. Ahora, también voy a movilizar la otra capacidad que dice crea objetos virtuales. Fíjense, cuando representa en un formato digital, es decir, desarrolla el sustento, ¿no? De la información que ha indagado sobre la célula, ha hecho comparaciones y lo va a proponer en un archivo digital, ¿no? Este archivo digital puede ser una presentación, puede ser un documental, un video, ¿no? O un organizador visual. Entonces va a representar en formato digital. En ese momento él está creando este objeto virtual, ¿no? En el formato que él decida, y va a poder ser también como parte de una evidencia de aprendizaje y que ha movilizado esta capacidad de la competencia 28. Entonces, esta es la forma en donde nosotros tenemos que orientar a los profesores que cuando planifican su área curricular, qué oportunidades tienen de poder incorporar tecnologías en aquellas, de qué manera se puede hacer. Ojo que en el ejemplo que hemos puesto se puede evidenciar esa relación que existe. Habrá pues algunas unidades en donde no necesariamente va a poder ser movilizada esta competencia transversal 28. De repente vamos a movilizar los materiales concretos con el área de matemáticas, y de repente no va a ser necesario movilizar una de las capacidades, pero observen ustedes de qué manera buscamos oportunidades en cada una de estas planificaciones. Fíjense la evidencia de aprendizaje. Cuando dice que el estudiante debe sustentar la relación entre la alimentación y las funciones vitales del ser humano, lo va a desarrollar a través de un archivo digital, en el cual va a poder evidenciar, sustentar, argumentar. Entonces, está movilizando y está atendiendo a aquellos criterios que están establecidos. Ahora, vamos a ver luego qué actividades, qué actitudes se hacen dentro del proceso de planificación. Para que ustedes revisen este material que estamos presentando también, ahí tienen la fuente, tenemos las orientaciones de la planificación, mediación y evaluación de los aprendizajes que se han elaborado con anticipación, pero estos documentos no es solamente tomarlos y trasladarlos y seguir las orientaciones. En algunos casos es necesario analizarlos. ¿Por qué están sugiriendo algo y por qué están proponiendo algo? De igual manera, el ejemplo que nosotros presentamos ahora, les pedimos a ustedes de que hagan un análisis de la información. Si lo que estamos proponiendo como ejemplo está correcto, qué mejoras podemos hacerlo o de qué manera podemos atender al contexto de tu propia institución. Entonces, ustedes ya con esta referencia van a poder orientar y planificar todo este proceso con sus docentes, ya sea en los diversos espacios, trabajos colegiados o acciones de fortalecimiento que hagan sobre el proceso de la planificación curricular con ellos. Ahora, pasamos a planificar las experiencias para lograr el aprendizaje. Ustedes saben que deben determinar cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes. Trasladamos ya a una tabla más pequeña, ahí están los propósitos, están los criterios, y vamos a ver a diseñar y organizar las situaciones significativas, qué materiales y recursos. Aquí ya movilizamos los procesos pedagógicos y didácticos de cada área curricular, establecemos nuestras estrategias, y estas estrategias deben atender también el propósito, lo que queremos lograr,
y de qué manera vamos a hacer estas interacciones fomentando un clima favorable. Entonces, ahí vamos ahora a proponer en las unidades cuántas sesiones va a tener esta unidad. Sesión 1, 2, 3, ¿no? Y de qué manera vamos a poner ahí cuál es la experiencia de aprendizaje y cuáles son los materiales y recursos y en qué espacio educativo vamos a desarrollarlas. Por ejemplo, ahí ponemos como referencia la sesión 1, en donde se van a presentar una situación significativa relacionada al contexto para la obtención de nutrientes, de energía, entre otros. Puede usar los cuadernos de trabajo que tienen el área curricular. De repente el trabajo lo va a desarrollar en el aula de clase, pero cuando desarrolle la sesión y él pueda elaborar, sustentar estos archivos digitales sobre ese proceso de explicar cómo la célula y sus reacciones tienen, entonces puede hacerlo a través de el uso de la laptop, de la computadora o tableta, según el aplicativo que tenga. De repente el espacio sea el aula de innovación pedagógica o si tienen tabletas, de repente sea en el aula de clase también, pero ya utilizando los dispositivos tecnológicos allí. Entonces, esta secuencia se va a programarse para la unidad y seguramente en la siguiente secuencia vamos a ver la sesión de aprendizaje. En la sesión de aprendizaje tiene una secuencia, en algunos casos, de 3 momentos, de 5, o algunos lo establecen más detalladamente. Entonces va a depender de la forma como están planificando ustedes. Pero hay elementos que sí deben estar dentro de una sesión de aprendizaje, ¿no? En el momento que vamos a implementar ahora. Vamos a tener dentro de la sesión de aprendizaje de qué manera movilizamos estas competencias y capacidades, cuáles van a ser las situaciones para crear un clima adecuado para el proceso de aprendizaje, cómo hacemos para la obtención de los saberes previos, cómo hacemos llamamos la atención para que ellos puedan concentrarse en el desafío que hemos propuesto, qué estrategias metodológicas vamos a usar, con qué recursos vamos a abordar, antes de, si vamos a hacer, por ejemplo, una indagación por repositorios u otros, estos deben ser visitados por el docente, deben visitarse antes para ver a qué enlaces, en caso de tener internet, voy a hacer referencia. Y si podemos ya de repente tener los enlaces más directos o darle una gama de opciones para que él elija, ¿no? Pero que hayan sido revisados previamente por el docente, darle un abanico de opciones o alternativas allí. Durante la implementación de la sesión vamos a ir monitoreando y de qué manera nosotros también vamos recogiendo información en las actividades que van desarrollando ellos. Fíjense que este proceso va a atender, ¿no? Los propios criterios de evaluación y también las evidencias de aprendizaje. La secuencia que estamos mostrando a continuación hasta la sesión de aprendizaje son orientaciones que ya tiene un dominio el docente, ¿no? Además, durante el mes de marzo han tenido ustedes un proceso de implementación o de capacitación para ver de qué manera planifican en este año escolar. Con ustedes como grupo número 2 están en este proceso, tal vez en un primer bimestre todavía no han abordado, pero sí debemos ir planificando ya para un segundo bimestre o un tercer bimestre que ellos puedan de manera progresiva ir incorporando, ¿no? E integrando durante este proceso. Habíamos puesto dentro del plan de acción unas metas. Si bien es cierto, este proceso tal vez no lo puedan hacer con todos los docentes de la institución, pero según la meta que nos hemos propuesto, ¿a qué porcentaje puede llegar ya aquellos que ya tienen de repente un mejor conocimiento, dominio de tecnologías o tienen mejores habilidades o también ya entienden este proceso de poder integrar tecnologías dentro de su planificación curricular? Entonces requiere una orientación del profesor de innovación pedagógica para poder acompañarlo en este proceso. Como ustedes observan, entonces, ya hemos ido aterrizando en la sesión de aprendizaje y aquí tenemos el esquema básico en el cual ustedes pueden desarrollar la experiencia. Algunos están desarrollando las experiencias de aprendizaje, otros seguimos con la secuencia de la sesión, pero
En los momentos, ¿no? Les mencionaba de que algunos tienen estos 3 momentos: el inicio, el desarrollo, el cierre. Algunos han ampliado a 5 momentos, ¿no? Donde precisan algunas acciones, u otros, según el modo de planificación, sobre todo en primaria, hacen de manera articulada con las otras eh, áreas también que vienen desarrollando. Entonces, ¿qué es lo fundamental que debemos nosotros plantear? Una situación significativa. Y esto lo reiteramos. No es la incorporación de tecnologías y la integración en este proceso de aprendizaje solamente el uso de aplicativos, ¿sí? No basta con enseñarle a manejar un organizador visual, sino que la situación planteada, esta situación significativa que hemos planteado, debe atenderse, y qué recurso digital, qué aplicativo o programa puede ayudarme a lograr ello. Entonces, quien prima en este proceso es la situación significativa que se ha propuesto el docente. Luego se busca dentro del catálogo de recursos, dentro de las alternativas que tienen tus dispositivos, cuál recurso digital o cuál plataforma o cuál objeto de aprendizaje te podría ayudar a esta situación que has propuesto. Tenemos que cambiar esa mirada, porque la mayoría de capacitaciones que van teniendo a través de otros organismos, a través de las redes sociales, lo primero que observan cuando van a ver tecnologías o el uso de inteligencia artificial, solamente se van al aplicativo. Vamos a usar inteligencia artificial en la evaluación, y lo primero que te presentan es cómo usar Gemini, cómo usar ChatGPT o cómo usar otra inteligencia artificial. Entonces, y no se aborda que se debe priorizar la evaluación, el enfoque por competencias, el enfoque de evaluación, qué tipo, y luego qué recurso digital me ayuda en ese proceso. Entonces estamos haciendo una mirada invertida, y eso confunde a los profesores, y a veces simplemente dejamos de que el estudiante interactúe con una aplicación, pero sin tener en consideración lo que ha propuesto o lo que pretende lograr en esa sesión. Eso tenemos que ir retirando de las prácticas, y retirando también una práctica que está haciéndose, y según lo que han manifestado muchos profesores de innovación en sus instituciones, el hecho de solamente dictar computación en las aulas de clase. Aquí la sesión de aprendizaje está planteada su situación significativa, el espacio para reflexionar y evaluar la problemática, con qué perspectiva, qué estrategias, materiales y recursos va a considerar los espacios educativos que tiene para poder utilizarlos, cuáles son las oportunidades diferenciadas. Consideren que los estudiantes tienen distintos estilos de aprendizaje y tienen distintos niveles de logro de aprendizaje también, y los desafíos, ya sean grupales o en equipos que han organizado, de qué manera graduamos esas exigencias también para cada uno de ellos. Asimismo, de qué manera nosotros vamos a brindar esos espacios de retroalimentación para poder brindarle a que los estudiantes sigan gestionando, sigan analizando, y no darles la receta o el resultado final cuando ellos se equivocan. Aquí de repente sea necesario otro espacio donde vamos a ver muchas veces el error que comete el estudiante en esos procesos. A veces es bastante punitivo, ¿no? Y rechazamos los errores cuando pueden ser oportunidades para que ellos puedan aprender. Entonces debemos generar también espacios para que podamos revisar, analizar cuáles son las evidencias o los productos que ellos están presentando, y de qué manera estos productos le permiten, ¿no?, poder ser un motivo para interactuar o interrelacionar otras situaciones de aprendizaje que tienes planificado en las siguientes unidades. Bien, hasta aquí entonces hemos observado el tema de las unidades y sesiones, y ahora vamos a ver al tema de la evaluación. Básicamente, ¿qué instrumento utilizamos? Dentro del enfoque de la evaluación por competencias, uno de los instrumentos que es más utilizado ahora es la rúbrica, y tenemos que nosotros determinar qué tipo de rúbrica vamos a utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos dentro de este ejemplo de rúbrica, obviamente ustedes van a
darle los otros detalles necesarios sobre algunos criterios, el nivel de progresión, entre otros. Si quiero, por ejemplo, recoger información sobre lo que está establecido en la competencia del área curricular, por ejemplo, le pedimos de que él explique cómo la célula a través de las reacciones químicas va a poder transformar los nutrientes, en qué nivel se encuentran de lo que exige el estándar, ¿no? Está en inicio, proceso, en un nivel satisfactorio o destacado. Ahora, miramos también, por ejemplo, la otra, dentro de los criterios, cómo él sustenta los beneficios y consecuencias que puede ocasionar la alimentación. Entonces, también ahí tenemos en qué nivel lo está logrando, ¿no? Esto es del área curricular. Ahora, si nosotros observamos de la competencia 28, que es lo que nos interesa ahora, también, si bien es cierto, durante la planificación estoy movilizando y voy a poder observar de que el estudiante pueda indagar en repositorios, ¿no? Y pueda seleccionar, organizar todo esto en una tabla o cuadro listado, ¿qué nivel ha logrado hacerlo? ¿Está en un nivel de inicio, en proceso satisfactorio o un nivel destacado? Entonces ya conocemos la forma de evaluación que vamos a tener a ella. Ahora, cuando él crea un objeto virtual, dice, y lo representa en un formato digital, ¿qué tipo de formato realizó? ¿No? ¿Logró alcanzar lo que exige, ¿no? A través de una representación digital, en donde pueda ver los resultados de las funciones vitales del ser humano, entre otros, ha alcanzado, y ahí se pueden establecer los indicadores para cada uno de estos niveles, de inicio, proceso satisfactorio, nivel destacado. Entonces, de esta manera estamos recogiendo la información, ¿no? Evaluando estas capacidades, estas competencias movilizadas durante ese proceso. Esta es una sugerencia que les presentamos aquí y de qué manera podemos nosotros desarrollar. Bien, hemos abordado hasta este momento de qué manera vamos a llevar adelante este proceso de la planificación curricular hasta aterrizar en la sesión y la evaluación. Es necesario para este tipo de procesos que nosotros revisemos nuevamente aquellos documentos orientadores que ya tenemos en el currículo nacional. Desde el año 2016 tenemos ahí las orientaciones para la evaluación, para la planificación. Tenemos por niveles educativos, tanto para el nivel primaria, inclusive hay, en el caso de modelos de servicio educativo, ¿no? Para lo que es la educación secundaria, según modelo de servicio educativo. Tenemos para aquellos modelos de servicio de educación intercultural bilingüe, entre otros, que han sacado guías y orientaciones, y es necesario revisarlas. Por eso les decimos, la planificación debe atender el contexto de la propia institución. Bien, hasta aquí entonces hemos llegado a poder presentar este proceso, y ahora vamos a revisar algunas preguntas que ustedes hayan podido escribir en el chat, sin antes recordarles siempre que debemos registrar nuestra asistencia, y a partir de ahora entonces vamos a tener el espacio también para algunas preguntas. Recordarles que estamos en el grupo número 2, y este grupo número 2 están participando profesores de innovación pedagógica que ya han tenido una participación en el año 2024, que están en proceso de implementar su estrategia digital, ya tienen un plan de acción y qué acciones nos corresponde hacer. Muy bien, entonces Ferdinando, Luis, estamos ya en sala. Vamos a dejar este espacio y estamos atentos para vuestras preguntas y que tengan ustedes ahí en el chat. No tenemos, me parece, Hay una preguntas mano en el chat, levantada, David. Fernando. Hay una mano levantada, seguro que no hay nada, David. Más que Correcto. saludos. Vamos a entonces, ahí tenemos una mano levantada de la profesora Rosa María. Vamos a invitarla ahora para que pueda activar su micrófono. Muy bien, la escuchamos, profesora Rosa. Nos indica de que él se comunica. Puede activar su micrófono en este momento.
Mientras que la maestra está tratando de activar su micrófono, insistimos en la necesidad de registro de asistencia, por favor. Somos más de 100 personas en sala. Solamente hemos registrado el 70% en el formulario de asistencia. Así es que, por favor, registren su participación. A ver, la maestra Carla nos dice que ha presentado su plan de acción en el formulario de análisis. Seguimos en el grupo 1. Este es el grupo 2, maestra Carla. El grupo 1 se dio la sesión el día de ayer. Yo le sugiero que revise el cronograma de sesiones que tenemos diferenciadas, grupo 1, grupo 2, grupo 3, y cada grupo tiene una serie de actividades que va a ir gestionando en el transcurso. Si usted ha gestionado su plan de acción y el formulario de análisis y ha evidenciado el cumplimiento del mismo, usted debe continuar en el grupo 1 porque se está desarrollando sesiones enmarcadas a este grupo. Si es que lo sugerimos que siga participando en el grupo 1. A los que han presentado nos podrían hacer algunas observaciones para corregirlos. De eso se trata en cada sesión, y nuevamente indicando que otras sesiones se pueden hacer para que ustedes apliquen acciones de mejora de ser necesario. Pero se trata de que por favor ustedes también tienen que informarse o leer más al respecto. Si bien es cierto, nosotros presentamos una propuesta, pero cada una de ellas está referenciada a un documento normativo del Ministerio de Educación. Entonces, cuando ustedes revisen la presentación, verifiquen también a qué estamos referenciando, busquen el documento, analícenlo y saquen sus propias conclusiones y hagan sus ejercicios o sus ejemplos de ser necesario. Recordemos que todos acá somos docentes de formación y manejamos cada uno de nosotros estrategias, metodologías, teorías y aparte nuestro conocimiento disciplinar, ¿no? Cada uno tiene una formación, ya sea en secundaria, en determinada especialidad y en primaria en el nivel que corresponde. Entonces, sugerencia, por favor, siempre revisen los documentos normativos, ¿no? Lo que se está gestionando el día de hoy es cómo la secuencia viene y que las competencias denominadas transversales contribuyen a un propósito de la agrupación en las competencias agrupadas. No va de manera aislada, sino que tiene una intencionalidad de contribuir a ese propósito de aprendizaje, y así lo determina, así lo describe el currículo nacional. Entonces analicemos, por favor, la secuencia que el día de hoy David nos ha presentado. Nos dio dos ejemplos para la programación, uno de ellos alineado a las competencias de educación física y el otro ejemplo alineado a ciencia y tecnología, y que como cada uno desde su mirada se indicaba en qué unidad iba a movilizar la competencia 28, ya que ésta tiene que evaluarse, analizarse la pertinencia de movilizarla, a diferencia de la competencia transversal 29, que debe movilizarse en todas las unidades didácticas. Entonces ahí hay una evaluación y que desde el rol del profesor de innovación pedagógica estar en constante y coordinación con los colegas para poder también ir monitoreando quiénes están movilizando estas competencias, si es que he seleccionado o he segmentado. Si de haber segmentado a un grupo de docentes que van a movilizar estas competencias porque los estoy comunicación bien fluida, ¿no? Quisiera saber, ustedes dicen que el grupo 2 son para que tienen esto. No, a ver, el grupo 1 son los que nos están siguiendo por primera vez este 2025. El grupo 2 ya nos ha seguido en el 2024. Tiene manejo de información de las sesiones que hemos brindado en el 2024 y también han estado generando cierto producto que en este año estamos profundizando en algunas temáticas. Y el grupo 3 es el que ya de una u otra forma tiene una propuesta de actividades incrustadas en el PI o en alineación al PI, y que viene gestionando su plan de acción, pero que también venimos fortaleciéndonos. Entonces no confundan, por favor. Grupo 1 son los que por primera vez están asistiendo a este tipo de acciones, ¿ya?
quiere ingresar a los grupos de WhatsApp, es lo que debo entender, maestra Luz. Entonces, David, por favor, si nos compartes los enlaces a los grupos de WhatsApp, en este caso al grupo 2 y al grupo 1 también, porque hay algunos maestros que son del grupo 1. Así es que, por favor, ahí David nos va a compartir el enlace. Y David, creo que con eso estamos ya dando por cerrada la jornada, en vista de que la maestra Rosa María parece que por error dejó activado la mano levantada. Entonces ya debemos ir cerrando. Ya nos están pidiendo los grupos. Voy a compartir el acceso al grupo 1, si alguno está por primera vez participando en opciones. El grupo 1 todavía no hemos llegado a esta temática que hemos presentado hoy, por eso tiene un ritmo distinto, y ese grupo 1 va a continuar durante todo el año como grupo 1, pero de manera progresiva se van a ir atendiendo la temática que está propuesta. El grupo 2, yo les pido manténganse los que están en el grupo 2, participando en las sesiones para no perder la secuencia. Y luego algunos me dicen, como no asistí ayer, voy a asistir ahora en el siguiente día, pero la temática ya es distinto porque no corresponde a su grupo. Entonces yo les pido, tienen dos alternativas siempre para hacerlo en horario de mañana o el horario de la tarde. En uno de esos dos horarios tienen que participar. Si usted participa mañana, alguien, por ejemplo, no pudo hoy y va a participar mañana, la temática es distinta para el grupo número 3. Entonces, ahí va a perder la secuencia y de repente puede confundirse porque vamos a dar cosas distintas o que ya avanzan con los otros grupos según lo que van avanzando su ritmo. Entonces, yo les pido siempre en el grupo que les corresponde. Aquí está el grupo número 1. Ahora voy a colocar el enlace para el grupo 2. Ya está el grupo 2. Ya está el grupo 2, David. Ya, correcto. Entonces, muy bien, antes de cerrar la sesión, vamos a invitarles a activar vuestras cámaras para tomar la fotografía grupal.